Pero para hablar de Eladio Dieste, que estuvimos conversando, ya le digo, ayer estuvimos conversando, el lunes no conversamos con nadie, lo escuchamos directamente a Dieste en directo hablando con Arana, ustedes lo escucharon. Le voy a dar la bienvenida a un arquitecto, no a un ingeniero, a un arquitecto, Pablo Martínez Méndez. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches, muy bien. Pablo Martínez Méndez es un admirador de la obra de Eladio Dieste. Pablo, estás embarcado, sé por amigos comunes que tenemos, estás embarcado en un proyecto de hacer una revista sobre arquitectura, sobre diseño, y que todavía no salió, pero su primer número va a ser un monográfico en torno a Eladio Dieste. Entonces dijimos, vamos a hablar con Pablo, porque por algo, para elegir el primer número, que es el más importante, digamos, es el estreno de una revista, uno no elige a cualquiera. ¿Por qué elegiste a Dieste? En realidad no fue una situación personal de haberlo elegido, pero lo elegimos básicamente porque tenemos la posibilidad de llegar a más allá de lo que es el mundo exclusivo de la arquitectura o de arquitectos. Dieste es un personaje reconocido, aunque no se sepa de quién es la obra, uno identifica exactamente ese estilo o esa forma por varios motivos. Entonces creo que es una buena llegada, un personaje más que interesante de estudiar dentro de la arquitectura nacional. Y bueno, Dieste me parece que merecía ese pequeño homenaje que... Pero entonces no lo elegiste vos, lo eligió el comité redactor de la revista. Estamos Exacto. hablando de varias personas, obviamente todas interesadas en la arquitectura, todas interesadas en el diseño, en el urbanismo, y llegaron a ese consenso para empezar. Creo que no hubo ni discusión. Creo que fue automático. Nos miramos y fue decir Dieste y no hubo un no. O sea, fue enseguida empezar a ver cómo lo armamos, cómo sale, qué es lo que queremos contar. Y una de las cosas que nos resultaba interesantes de aportar en esa revista es que la mayoría de la gente que escribe no son arquitectos. En esta revista que vas a sacar, no, ni arquitectos. Pero la idea es hablar es hablar de ese personaje desde otro punto de vista. Y de hablar del ámbito de la arquitectura, digo, aunque los que escriban no sean arquitectos. Exacto, porque siempre está bueno ver otros puntos de vista, porque revistas de arquitectura hay unas cuantas y hay muchos emprendimientos. Queremos darle un enfoque distinto, más allá de contar la obra tal, que tiene tal planta, o que se ubica en tal lado, o que tiene tal concepción técnica, verla desde tal vez otra mirada. Pero esas otras miradas, ahora estamos hablando de la revista, pero esas otras miradas, digo, no son gente arquitecta, está bien, para no caer en esa hiperespecialización que va cayendo. Exacto. No solo la arquitectura, sino otras disciplinas que se van como tecnologizando y se va convirtiendo cada vez en una especie de jerga para algunos iniciados, pero no van a ser arquitectos los que escriban, pero no va a ser cualquiera. O sea, la gente que escriba de alguna forma va a tener alguna idea, alguna trayectoria. Alguna idea, más que nada trayectoria escribiendo. Hemos leído algunos artículos que están ahí para la salida, y realmente gente que conozca de su obra, que haya visto, que haya leído, que le haya vivido, que le haya escuchado. Y realmente hemos encontrado resultados más que interesantes, porque lo abordan desde un punto tan alejado del que uno está acostumbrado a leer en esa temática, como decías, de esa jerga particular, que realmente acerca mucho más a lo que nosotros queríamos mostrar del personaje, ¿no? Me gustaría que me dijeras qué persona o de dónde viene, pero no se puede decir. Por ahora estamos ahí. Por ejemplo, tenemos sin decir nombres, pero tenemos gente de Argentina. ¿Pero de qué sectores? Periodistas, gente que está habituada a escribir, también conocidos y siempre colegas de este amigo en común de Rodolfo Santulo, que bueno, de la historieta. Exacto, que marca, siempre le gusta juntar mucha gente de distintos puntos, y bueno, en este caso venimos por parte de la arquitectura, pero también de otros lugares que nada tienen que ver. Y decime, Pablo, yo te preguntaba, ahora estábamos conversando, vos te recibiste hace relativamente poco, en el 2010. Exacto. O sea que cursaste arquitectura en el siglo XXI, la Facultad de Arquitectura en el siglo XXI. Un poquito del siglo XX también. Bueno, está muy bien. Digo, menos mal que no me hiciste siglo XIX, porque ellos empezamos a preocuparnos un poco más, ¿no? Estaríamos en otra nota de longevidad. Claro, serías un estudiante de larga trayectoria. Exactamente. ¿No? Pero mi pregunta es, Eladio Dieste, la obra, los escritos, porque digamos casi la poesía que tiene este hombre, el pensamiento, ¿se estudia en la actual Facultad de Arquitectura del Uruguay? Por lo menos en la que me tocó estudiar a mí,
Muy poco. Básicamente porque yo recuerdo haber estudiado Dieste en la materia de Introducción a la Teoría, que creo que ya o no existe o está anexada a la cátedra de Historia, no importa. Y se estudia como un tema más, se profundiza de alguna manera en algún punto, pero no hay una variada como consecución de temática en distintas cátedras donde aparezcan. O de investigación. O de investigación. Aparece en construcción, por ejemplo. Ahora que recuerdo, sí, en la cátedra de construcción se le da mucha importancia, pero la parte estructural, a conocer cómo funciona, y no hacia la otra parte, ¿no? Pero digamos que en esas dos cátedras, pero no hay una línea que siga como un hilo temático, porque la verdad que también hay mucha variedad para estudiar, y en el caso puntual de Dieste aparecen en... Claro, es cierto que hay mucha variedad para estudiar, es cierto que precisamente hay un gran menú cada vez más grande de rubros, de materiales, de posibilidades en el tema de la arquitectura. A mí me tocó hace un par de meses cuando salió este libro, yo lo empecé a hojear, porque realmente dije, Ladio Dieste, yo no estoy muy interesado en la arquitectura, y me quedé fascinado, y lo comenté con dos amigos arquitectos que hacía mucho que no los veía. Digo, pero es impresionante este tipo como piensa, y los dos me dijeron que ellos habían hecho la facultad de arquitectura, ponerle en la década del 80 o 90, ¿no? Fines de los 80. Y los dos me dijeron que ellos no lo habían visto prácticamente, y que es alguien... Los dos comentaron lo mismo, ¿no? Estamos hablando de arquitectos que incluso trabajan a nivel estatal, y digo que tienen ya, tienen 20 años trabajando, ¿no? Y los dos me decían que Dieste, que es algo que lo estuve leyendo también, que es así, se sale tan lejos o tan aparte, digamos, de lo que es el trillo de la arquitectura, que realmente toda la parte de cálculo, toda la parte de ver cómo es el ladrillo, no sé cuánto, eso ellos no tenían ni idea. No, sin duda. El tema nunca se estudia su investigación, y básicamente uno lo que estudia es cómo funciona mínimamente para tener una idea de un caso puntual, ¿no? Claro, entonces, creo que eso aporta como disparador para que si a uno le interesa, como pasa en muchos otros temas, ¿no? Sale como un disparador, como decir, opa, mira, qué interesante, y ahí uno puede hurgar en otros lugares y descubre esto mismo que descubriste vos hojeando este libro. En mi caso particular, básicamente, a mí lo que me gusta, aparte de la lectura, es ir a verlo y poder vivirlo, ¿no? ¿Y qué te produce a vos como arquitecto, por ejemplo, qué te produce, qué impacto, qué es lo que te fascina más, digamos, la parte, digamos, de no sé, la iglesia, los silos, galpones, distintas cosas el shopping, creo que primero la variedad de temas, ¿no? La variedad de programas, como decía recién, y después la forma de cómo maneja el espacio, cómo trabaja con la luz, cómo trabaja con los materiales. A mí me pasó hace poco en Maldonado, hablando en un curso de técnicas de construcción, nada que ver con esto, llegó un momento que estábamos hablando del ladrillo. Y a mí en la presentación se me ocurrió poner dos imágenes de obras de Dieste, porque estaban ahí, me gustaban, les puse. Y habían 15, 20 personas en la sala. Y todos lo reconocieron instantáneamente, personas que nada tienen que ver con la arquitectura, por lo menos están vinculados desde otro punto de vista. Y todos... por ejemplo, en el caso de Maldonado, la parte del campus del estadio de básquetbol, justamente la torre de televisión que hay en Maldonado, que es obra de él, y en ningún momento destacándola como algo negativo, sino todo lo contrario, inmediatamente identificándolo con aquí y allá una obra u otra, instantáneamente, y la charla pasó de cómo hacemos un aparejo inglés o tal otro, a vamos a hablar de Dieste, y pasamos el resto de la hora hablando de él, exclusivamente de obras que vieron o que escucharon o que vieron una foto o que pudieron vivir, y en todos destacaban ese respeto por el usuario, ¿no? Y tanto el usuario del edificio como el usuario de la ciudad, porque una antena de televisión tiene otro impacto a nivel de escala, ¿no? Claro. Y eso era algo que a mí por lo menos me dejó sorprendido, y luego empecé a hablar con otra gente de otros lugares, y todo el que conocía la obra lo destacaba desde ese punto de vista del humano, de cómo le llegó a
distintas sensaciones, ¿no? Desde el punto de vista del espacio, el respeto por el lugar donde estaba, y eso es muy difícil de lograr, especialmente cuando estamos hablando de cosas tan distintas como un silo o un galpón a un shopping. Él dice en un momento, en uno de estos textos que están aquí escritos sobre arquitectura, razonando, reflexionando sobre la arquitectura, y también en el video La conciencia de la forma, reflexiona sobre la ingeniería, o sea, reflexiona sobre las dos profesiones. En el caso de los arquitectos, dice que la arquitectura se ha desarrollado y se ha basado en el plano cada vez más, ¿no? En los últimos 300 años, 200, 300 años, y hay cada vez más asentarse en lo que es el plano, ¿no? Lo que es un plano. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que son mucho más fáciles de dibujar en un plano y hay cosas que son más difíciles de representar en un plano. Por ejemplo, todo el tema de las paredes curvas y las curvaturas y los techos también en bóveda, en fin, entonces una serie de cosas. Él decía que es más difícil de representar y para muchos arquitectos era más difícil de imaginar y que imaginaban mejor cuando podían representarlo. Entonces el dibujo ahí, que es una herramienta, se transforma en un límite. Y lo mismo cuando habla de los ingenieros, dice que en ingeniería tienen un gran peso la matemática, el cálculo, y para muchos ingenieros, si no se puede calcular rápidamente, no se puede imaginar. Entonces hay otro límite a la imaginación impuesto por herramientas. Y yo le sumaría hoy día la computadora, por ejemplo, que es otra traba, ¿no? Porque